No, hombre. No te queremos poner ninguna presión ni nada, ¿verdad? Ya me di cuenta que no me quieren poner presión. Hola, ma, bien. Bien. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Voy a introducir al hermano Dennis Grimes, uno de los ancianos aquí en la congregación de College Hill, y el hermano Gerardo Garro, el cual nos estará traduciendo la bienvenida y nos estará recibiendo a todos los que nos escuchan por una sola fe. Saludos y también a todos los que nos visitan en esta mañana. Thank you, Roger, for the kind introduction. Gracias por esa introducción tan amable. We are very excited to be able to host this today. Estamos muy contentos de poderles dar la bienvenida en esta mañana. This community needs us to be reaching out to them. Esta comunidad necesita que nosotros tratemos de alcanzar a aquellos que están perdidos. Because we have the word of truth. Tenemos la palabra de verdad. And I'm glad that you're all here today. Y yo estoy muy feliz, muy contento de que ustedes estén aquí en esta mañana. We want you to feel welcome in our home. Queremos que ustedes se sientan bienvenidos, For those of you that are visiting. por aquellos que están visitándonos. And make yourself at home. We have a nursery. Siéntense at home, siéntense en la casa. Tenemos para cuidar a los niños And a wonderful kitchen where we're going to serve lunch. una cocina maravillosa que vamos a servir la comida del mediodía And all the facilities will need to have a great day. y todo lo que es el edificio para que tengamos un día muy hermoso. So thank you for coming. Gracias por haber venido. Would you please pray with me? Por favor, oren con Our great and heavenly Father, nuestro Padre Celestial. thank you for this beautiful day you've given us. Gracias por este hermoso día que nos has dado. We ask that you be here with us today. Te suplicamos que estés con nosotros hoy. As we learn more about your will for us, Así cuando aprendemos más de tu palabra, and help us to reach this community. ayúdanos, Señor, a alcanzar esta comunidad. Help this day to light a fire Bendice, Señor, este día, that we can continue our work here, que podamos continuar este trabajo aquí, that we can keep you always forefront in our minds. que siempre te mantengamos al frente en nuestras mentes. Thank you for the love that you've given us, Gracias por el amor que nos has dado, that we can share with one another que podemos compartir los unos con los otros, through your Son. por medio de Cristo tu Hijo. It's in His name we pray. Es en su nombre santo que oramos. Amén. Bueno, se ha llegado el día, ¿verdad?, en el cual hemos estado ansiosos, tanto hemos esperado este día, en el cual hemos trabajado arduamente durante este tiempo para poder ganar almas, anunciándolo a través de una sola fe. Y de igual manera, ¿verdad?, otra vez más, bienvenidos a aquellos que nos escuchan por la radio. De igual manera, ¿verdad?, estamos muy agradecidos que puedan estar con nosotros en esta mañana. Nuestro hermano Jaime Luna, el ministro de la Iglesia de Cristo en Burville, nos estará llevando al Padre Celestial a través de la alabanza. Así es que Él es el que nos va a dirigir en los himnos. El hermano nos va a llevar en la adoración y nuestro hermano
William Arenga nos va a dirigir en una oración después del primer himno. Así es de que, hermano. El himno de bienvenida. Iniciamos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos, te damos las infinitas gracias en esta mañana por el descanso que nos has dado, Padre, y por habernos cuidado hasta este momento y habernos traído con bien. Te damos gracias, Padre bendito, por esta actividad que en este día comienza y rogamos, Padre bendito, que las lecciones que van a ser presentadas por nuestros hermanos que se han preparado puedan ser de mucho beneficio para nuestra vida espiritual, especialmente para nuestros visitantes que todavía no han obedecido el Evangelio de tu Hijo amado Cristo Jesús, que puedan ellos meditar, Padre, y reflexionar en cuanto a su destino eterno y puedan hacer la decisión sabia en este día, ya que hoy es el día de salvación según tu palabra. Rogamos, Padre bendito, que te quedes con nosotros y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu santo nombre, y pedimos, Padre, que tú bendigas la obra aquí en este lugar, a
para que puedan seguir adelante, Padre, creciendo en número, creciendo espiritualmente también. Y rogamos, Padre bendito, que bendiga las congregaciones aquí representadas y todos los que nos visitan, y que seas, Padre bendito, con cada una de sus necesidades. Rogamos, Padre bendito, que sigas ayudándonos en nuestra vida, Padre, mientras seguimos en esta carrera que nos lleva al cielo. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y faltas, y sobre todas esas cosas, Padre bendito, te damos gracias por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la esperanza de vida eterna, es decir, después de haber obedecido tu palabra. Te rogamos estas cosas, Padre, en el nombre precioso y sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un placer para mí el poder presentar al expositor, a todos los expositores, pero sobre todo, ¿verdad?, en esta generación en la cual hemos entrado a la escuela con los compañeros que hemos estado. Ha sido un gran gozo, un placer estar estudiando con ellos, el poder tenerlos como amigos en la fe, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y el hermano Asael Álvarez, el expositor de esta mañana, con el tema de ¿quiénes serán salvos? El hermano es originario de Monterrey, ¿verdad? Nos conocimos en las conferencias en Houston y desde ese entonces hemos tenido una bonita amistad. Está casado con la hermana Dinora Álvarez, ¿verdad? También una hermana muy fiel y de igual manera quien yo estimo mucho. Así es de que, hermanos, a él, ¿verdad? No le quito más su tiempo, les doy el tiempo para que nos predique la palabra y así podamos seguir creciendo en conocimiento de la palabra. Hermanos, predícanos la palabra. ¿Quién tiene la verdad? En este mundo tan agitado, en este mundo tan lleno de actividades, nos hemos olvidado de las cosas más importantes para el hombre. Nos hemos desviado, nos hemos enfocado en otros asuntos que nos desvían de nuestro Dios, que nos desvían de nuestra salvación. Dentro de esta gran incógnita de quién tiene la verdad, se encuentran otras grandes preguntas e incógnitas. Por ejemplo, ¿quiénes serán salvos? ¿Quiénes vamos a ser salvos? O en su defecto, ¿quiénes van a ser condenados? En esta mañana me gustaría que usted y yo acudiéramos a la Biblia. Yo sé que usted está en este momento escuchándonos o viéndonos o está aquí presente porque desea saber quiénes serán salvos. Y usted sabe que en este lugar le vamos a dar una respuesta bíblica. ¿Quiénes serán salvos? Solamente podemos contestarlo con la palabra de Dios, yendo o remontándonos al primer siglo, remontándonos a Hechos capítulo 2, donde nosotros encontramos a la iglesia, donde nosotros encontramos a los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, del versículo 22 en adelante, si ustedes pueden acompañarme a la lectura, lo que está sucediendo en este momento es de que después de que el Señor Jesús ha ascendido a los cielos, los apóstoles fueron revestidos de poder con el Espíritu Santo. La multitud se juntó porque escuchaban a los apóstoles cada uno hablar en su propia lengua. Algunos decían, insultando, estos están borrachos, pero algunos glorificaban y se maravillaban de esto que estaban viendo y escuchando. Dentro de todo ese alboroto, dentro de todo ese acontecimiento, el apóstol Pedro se levanta y empieza a hablarles. Empieza a darles palabras, empieza a exponerles la palabra para que esas personas que se habían juntado pudieran obtener su salvación. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, aquellos que son expuestos a la palabra. ¿Cuál palabra le predicó el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban ahí en el día del Pentecostés? Les predicaban, hermanos y amigos,
acerca de Cristo. Hechos capítulo 2, en el versículo 22 en adelante, dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto, y entre otras palabras, fue lo que se les expuso a aquellas personas que necesitaban de la salvación. Yo sé que en este momento usted está pensando, ¿seré yo salvo? Bueno, la pregunta, la correcta es, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Cómo puedo obtener esa salvación? Aquellos que han sido expuestos a la palabra, aquellos que han sido expuestos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra, nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos saber que Cristo vino a este mundo. En el versículo 22 encontramos esa frase que dice, varón aprobado por Dios, dice, entre vosotros. Quiere decir que Cristo, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo vino a este mundo. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 11, versículo 14, nos enseña que Dios hecho carne en el mundo y el mundo no le recibió. Esto fue lo que se les expuso a los israelitas. Esto es lo que necesitas ser expuesto para que tú puedas ser salvo. Porque cuando tú y yo somos expuestos a la palabra de nuestro Dios, podemos saber que Cristo vino a este mundo. Lean conmigo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Juan capítulo 1, versículo 9 al 12 dice, aquella luz, Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos nosotros encontrar, entender a lo que vino nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primeramente que sí, el Señor estaba en este mundo, que el mundo no le conoció, que el mundo lo rechazó, pero también que aquellos que creyeron fueron llamados hijos de Dios. ¿Ves por qué es tan importante que tú seas expuesto a la palabra? Para que conozcas de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, ahora tú tienes quien te predique. Ahora tú tienes a quien te anuncie de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que tenemos una oportunidad para ser salvos, el primer paso es que seamos expuestos a la palabra. Porque cuando somos expuestos podemos conocer a qué vino Jesús a este mundo. Podemos saber que Cristo murió por nosotros. Una vez más, regresando a Hechos capítulo 2, en el versículo 23, la última parte dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Eso fue lo que vino el Señor Jesucristo a hacer por nosotros. Cuando somos expuestos a la palabra, nosotros podemos entender que Cristo murió por nuestra causa. En Juan capítulo 10, una vez más regresando al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Juan 10, 16 a 18 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer a los gentiles, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre.
nos revela, hermanos, que Cristo murió no solo por los judíos, sino también por nosotros que no somos judíos. Esto solamente lo puedes saber si eres expuesto a la palabra de Dios. Y tal vez me vas a decir, estás pensando en este momento, aquellos que nos escuchan por internet o que nos están viendo por internet, me van a decir, yo no le pedí al Señor Jesucristo que muriera por mí. Tal vez están pensando, yo ni siquiera estuve en ese momento, cuando mataron a Cristo. Yo ni siquiera estuve en ese momento, es más, yo no soy judío, es más, yo no soy ni romano siquiera. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, pero ahora, dice el versículo 24, que ahora somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo mediante la redención, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 24, a quien Dios puso como propiciación. Quiere decir que en esa cruz tenía tu nombre. Quiere decir que esa cruz te correspondía a ti, me correspondía a mí. Pero dice la palabra de Dios, el Padre puso como propiciación, el Padre puso en lugar nuestro a nuestro Señor Jesucristo. Él fue muerto por nuestra causa. Pero eso tú no lo puedes saber si no eres expuesto a la palabra de Dios. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, el primer paso para ser salvos es que primero seamos expuestos a la palabra de Dios para que conozcamos lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Pero no solamente eso. Volvemos a Hechos capítulo 2, en el versículo 24. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que cuando nosotros somos expuestos a la palabra, podemos saber que Cristo resucitó para darte esperanza. Resucitó para darnos esperanza. Tal vez no lo has entendido del todo, pero si me acompañas en primera carta a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó en verdad, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Tal vez para ti y para mí esto parezca un trabalenguas, como ya se han dado cuenta, ¿verdad? Me atoré un poquito. Pero hermanos, yo estoy seguro que sí vas a entender lo siguiente. Es necesario que Cristo hubiera resucitado para darnos esperanza. Fíjate el versículo 16, pon atención y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, simplemente, en resumidas cuentas, tú y yo no tenemos esperanza de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Si Cristo no resucitó, tú y yo entonces no tenemos esperanza de ir al cielo algún día. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que han sido expuestos a la palabra. Porque nos podemos dar cuenta por medio de la palabra que hizo Cristo para venir a este mundo, para venir a morir por nosotros, pero también nos damos cuenta por medio de la palabra que tenemos una esperanza por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes serán salvos?
aquellos que son expuestos a la palabra, pero aquellos que también abren su corazón a la palabra. Todo el mundo conoce de Cristo, todo el mundo ha escuchado de Cristo, todo el mundo ha sido expuesto a la palabra. Y si no, en este momento tú ahora has sido expuesto a la palabra. Pero de nada sirve, de nada me sirve si yo no abro mi corazón a esas palabras. El versículo 37, en Hechos capítulo 2, en el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Estas personas, judíos y prosélitos, que se habían reunido el día de Pentecostés, que habían sido expuestos a la palabra, abrieron su corazón a la palabra, y dice la Escritura: se compungieron de corazón. No negaron su pecado, reconocieron que estaban mal, y en este momento tú has sido expuesto a las mismas palabras que ellos recibieron en el día de Pentecostés. Ahora te toca hacer tu parte y abrir tu corazón. Ahora te toca hacer tu parte y ser receptivo a la palabra. Queremos que tú también seas salvo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, una gran verdad nos revela que dice que la palabra de Dios es tan poderosa que la compara como una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, y también dice para redarguir. La palabra puede redarguirte. Esas personas, la palabra del Señor redarguyó sus corazones, dice: se compungieron de corazón, se entristecieron, habían reconocido su error, habían reconocido que habían pecado, porque fueron expuestos a la palabra. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, es necesario que tú y yo abramos nuestro corazón a la palabra. En Hechos capítulo 16, un ejemplo que tú puedes imitar, que incluso podrías estar imitando en este momento. Hechos capítulo 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia dice: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Adorando a Dios. Estás aquí, intentas tener esa comunión con nuestro Señor. Dice: estaba oyendo. ¿Qué estás haciendo tú? Estás oyendo, estás siendo expuesto a la palabra de Dios. Dice: y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Cómo abrió el corazón el Señor a Lidia? Bueno, por medio de la palabra. Dejó Lidia que la palabra del Señor redarguyera en su vida, en su corazón, en su mente. Reconoció Lidia que la palabra de Dios tiene poder para entrar hasta el alma. Reconoce que estás mal, reconoce que hemos pecado, reconoce que tú y yo crucificamos al Señor Jesucristo. Tú y yo somos culpables. ¿Cómo vamos a ser perdonados? ¿Cómo vamos a ser salvos de eso? Bueno, si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra y reconocemos que estaban mal. Dice ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 37, que hicieron una pregunta: ¿qué haremos? No solamente se sintieron mal. Espero que en este momento tú no solamente te estés sintiendo mal por lo que le hicimos al Señor Jesucristo, sino que también tengas la iniciativa de saber qué es lo que puedes hacer, que tengas la iniciativa de saber cómo puedes remediar eso que le hicimos al Señor. ¿Qué haremos? ¿Quiénes serán salvos? Bueno, aquellos que han sido expuestos a la palabra, aquellos que abren su corazón a la palabra, pero también aquellos que obedecen a la palabra. Porque en muchas ocasiones no solamente hemos sido expuestos, no solamente nos hemos arrepentido, ¿verdad? No solamente nos ha dolido nuestro corazón,
lo que le pasó al Señor. No solamente hemos dicho, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente has abierto tu corazón a la palabra, pero a la hora de obedecer, es un escalón que ya no quieres subir. Has subido el primero, has subido la palabra. Has subido al segundo, abriste tu corazón. Pero en el tercero, no quieres subirlo. Hechos capítulo 2, en el versículo 38, Pedro da la respuesta. Le dio la respuesta a los judíos, le dio la respuesta a aquellos que fueron después los primeros cristianos. Te está dando la respuesta a ti y a mí, qué es lo que debemos hacer después de que hemos abierto nuestro corazón a la palabra. Dice, arrepentíos. No es solamente cuestión de sentirse mal, sino arrepentirnos realmente de nuestra vida pasada. Se trata de arrepentirnos de todo aquello que no está bien delante de Dios. Arrepiéntete. Ok. Tal vez es medio escalón, que es posible arrepentirnos. Pero también dice el apóstol Pedro, y bautícese cada uno. Sean bautizados cada uno. Tal vez en este punto, tal vez este punto es muy delicado para ti. Tal vez este punto fue muy delicado para muchos de nosotros que ahora hemos sido bautizados. No logro entender aún, y no me malentiendan, no logro entender aún por qué tanto miedo al agua. Nada más los gatos le tienen miedo al agua. Y los bebés, ¿verdad? A algunos no les gusta bañarse. ¿Por qué tanto miedo al agua? ¿Qué te han dicho acerca del bautismo? ¿Qué te han dicho acerca de ese acto? ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? Tú has sido expuesto a la palabra y tú ya sabes que Cristo vino y murió en la cruz. La cruz, hermanos, morir en un madero, morir en una cruz, era uno de los actos más vergonzosos. Era una de las maneras de morir más vergonzosas en todos los tiempos. Muchos de ellos se quedaban sin ropa, expuestos a todo el público, sangrientos, agonizando. ¿Te da vergüenza? Discúlpame, ¿te da vergüenza pasar al frente? Decir, estoy arrepentido de mis pecados. Decir, quiero ser lavado de mis pecados. Decir, quiero ser bautizado. ¿Para qué es el bautismo? Tal vez a lo mejor me adelanté un poco y no te he explicado para qué es el bautismo. Los judíos estaban bien familiarizados con ello por todos los actos que ellos hacían por medio de la ley de Moisés. Los judíos pudieron entender perfectamente de una manera muy sencilla de qué se trataba el bautismo. Tal vez pudieras tú necesitar algunas referencias. Ahí mismo en el versículo 38 dice, pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, a lo individual, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Es para el perdón de tus pecados. Fíjate también en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22 en el versículo 16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Dice, y lava tus pecados. Para eso es el bautismo, para el perdón de nuestros pecados y para lavar nuestros pecados. Nada más tienes que hacer eso. Muchas veces hemos dicho, y si el Señor nos hubiera pedido cualquier otra cosa, lo hubiéramos hecho. Hace algunos días circulaba por las noticias que probablemente el gobierno de Estados Unidos daría residencia o ciudadanía de una forma muy sencilla, por medio de $5,000. Nos preguntaban, ¿los darías? ¿Y qué creen que dijeron? ¿Qué creen que dijimos? Claro, $5,000.
Claro. No se trata de una ciudadanía, no se trata de una residencia, sino se trata de nuestra salvación. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestra esposa, por nuestros hijos? Daría mi vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Cristo, por nuestra salvación? Solamente te pide que seas bautizado. ¿Para qué? Él te va a perdonar tus pecados. Él va a lavar tus pecados. Quiero compartir con ustedes unas palabras que compartí con nuestros hermanos en Amarillo, Texas, acerca del bautismo. Con todo respeto, con toda humildad, espero que ustedes entiendan lo siguiente. Al bautismo no debes tenerle miedo. Al bautismo no debes menospreciarlo. El bautismo lo necesitamos para nuestra salvación. El bautismo no es más que sumergirte en agua y sacarte de nuevo. Te lo prometo. No te vamos a dejar ahí. El bautismo es un acto muy sencillo, el cual se requiere cada domingo, el cual se requiere una sola vez. Una sola vez por todos tus pecados. Por todos tus pecados solamente se requiere una sola vez. El bautismo es el medio que Dios puso por medio de su palabra. Por eso era necesario que tú fueras expuesto a la palabra para que seas salvo. El bautismo no duele, no hace daño. El bautismo es agradable. Si tú pudieras preguntarle a cualquiera de nosotros que hemos sido bautizados, decirle, oye, ¿qué se siente? Tal vez ya lo has hecho alguna vez, oye, ¿qué se siente ser bautizado? Y yo sé que todos te diríamos, no te lo puedo explicar. No hay manera de cómo yo pueda explicarte que se siente estar bien con Dios. No hay manera de que yo pueda explicarte que se siente estar libre, lavado de mis pecados. No te lo puedo decir. No sé cómo explicártelo. Sé solamente que te puedo decir que el bautismo es agradable, es bueno y es para ti. ¿Quiénes serán salvos? Bueno, aquellos que han sido expuestos a la palabra, aquellos también que han abierto su corazón a la palabra, aquellos que obedecen a la palabra. Tú ya sabes ahora qué es el bautismo, pero también aquellos que permanecen en la palabra. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, dice: así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y todos se fueron a sus casas, cada quien regresó a su ciudad, y todos vivieron felices por siempre. No. Para que tú y yo podamos ser salvos, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tal vez este sea otro punto delicado para ti. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, y me tengo que reunir todos los domingos, me tengo que reunir todos los miércoles, tengo que ir a todas las reuniones de hogar. Una vez más, acuérdate lo que hizo Cristo por ti. Y mira solamente lo que tú y yo vamos a hacer. Lo mínimo. Tú y yo vamos a hacer lo mínimo. Ser bautizados, arrepentirnos, ser bautizados y permanecer fieles en la palabra. Los primeros cristianos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos enseña que todo lo que hagas, ya sea de hecho o de palabra, lo hagas en el nombre de Jesús, lo hagas con la autoridad de Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar la autoridad? Solamente aquí en la palabra, solamente aquí en las Escrituras. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Vemos la importancia de permanecer en la palabra, de permanecer fieles a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Señor Jesús, el mismo Jesús nos exhorta, nos anima a seguir fieles hasta la muerte para poder recibir la corona de la vida, para poder recibir la vida eterna. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, vemos un ejemplo de cristiano que fue expuesto a la palabra, un ejemplo de cristiano que abrió su corazón a la palabra, un ejemplo de cristiano que obedeció a la palabra, fue bautizado, y un ejemplo de cristiano que permaneció en la palabra. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he permanecido en la fe, he perseverado, he sido constante en la palabra. Por lo demás, por consecuencia, en conclusión, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo para poder estar seguro de que iba a recibir ese premio? Permaneció en la palabra. ¿Quiénes serán salvos? ¿Quiénes serán salvos? Solamente puedo concluir diciéndote que tú puedes ser salvo, porque tú has sido expuesto a la palabra, pero también puedes ser salvo si abres tu corazón a la palabra, si obedeces a la palabra, el bautismo, del cual ya hablamos, pero también te animamos, vamos a estar contigo para que permanezcas en la palabra. Tú puedes ser salvo. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar un himno de invitación. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe sin
Muchas gracias, hermano Asael, por esa exposición de la palabra. Sé que no hay duda en lo que la palabra nos enseña. Pero por aquellos que nos estén escuchando a través de Una Sola Fe, a través de video, ya sea por el CaminoDeVerdad.com o ministrodedios.org, si tiene alguna pregunta en cuanto a estos temas, si tiene alguna pregunta en cuanto a su salvación, por favor, acérquese con confianza a su servidor, con que tenga más confianza, ¿verdad? Aquí también está el hermano Jesse con nosotros, él puede atender a cualquier pregunta, al hermano William Marenga, y de igual manera, ¿verdad? A cualquier que usted se sienta más confiado si se encuentra entre nosotros. Para aquellos que acaban de llegar, ¿verdad? Bienvenidos sean todos, esperemos que se queden con nosotros durante este día. Vamos a ser despedidos para tener un receso de unos 10 minutitos y así continuaremos con la siguiente lección, con el siguiente expositor. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Dios y Padre amado, venimos una vez más delante del trono de su gracia, agradecidos por tu bendita palabra, Señor, que nos exhorta, que nos enseña, Señor, cómo llegar a obtener esta gran salvación. Padre, ayúdanos a predicarla con convicción. Bendice a nuestro hermano Asael Álvarez para que él siga predicando tu palabra en su pureza, que le sigas dando, Padre, esas palabras simples, esas palabras prácticas, Señor, pero sabiendo, Señor, que le sigues dando esa sabiduría dentro de tu palabra. Gracias te damos, Señor, te pedimos, mi Dios, que tú seas el invitado especial y que podamos darte a ti la gloria y la honra, Padre, que tú te mereces. Es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, que venimos delante de ti agradecidos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, así que estamos en receso por unos 10 minutitos.
Hola hermanos y amigos que nos están viendo por elcaminodeverdad.com. Solamente queremos decirles que ahorita estamos en un pequeño receso de 10 minutos y vamos a continuar con la campaña aquí en College Hill, en Richland Hills, Texas. Nuestro hermano Juan Luna es el siguiente expositor, así que en unos momentos, en unos 5 minutos vamos a estar listos para continuar y esperamos que sigan con nosotros. Si pueden también comentarle a sus amigos y familia que pueden vernos a través del caminodeverdad.com, pues para que ellos también sean edificados con la palabra de nuestro Dios. El tema central en esta ocasión es ¿quiénes serán salvos? El tema central es ¿quién tiene la verdad? Así que es un tema que trae muchas otras preguntas y respuestas que necesitamos usted y yo saber cuál es la respuesta correcta. Así que Dios les bendiga y esperamos que sigan con nosotros en esta transmisión del caminodeverdad.com. Dios les bendiga. Tiene que dar así, hágalo así.
paso la batuta. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos, ¿verdad? Aquellos que nos acompañan, las congregaciones representadas aquí, también aquellos que nos acompañan por unasolafe.org, elcaminodeverdad.com y ministrodedios.org. De igual manera, hermanos, yo sé que a todos nos gusta textear, ¿verdad? Nos gusta mandar mensajes. Les pido que si pueden, ¿verdad? Mientras haya un tiempecito, puedan mandarle mensajes o textearle a aquellos seres queridos, a aquellos amigos, a aquellos conocidos, vecinos, dejarles saber sobre unasolafe.org, dejarles saber sobre elcaminodeverdad.com, dejarles saber sobre ministrodedios.org, para que también ellos puedan ser expuestos al mensaje. Hemos visto que el mensaje de esta mañana a través de la palabra ha sido claro, pero si hay alguna pregunta, por favor, no se quede con la duda. Déjenos saber. La salvación es importante, debemos de saber cuál es nuestra condición delante de nuestro Dios. Así es de que les pido, ¿verdad?, en el nombre del Señor, ¿verdad?, si pueden, manden un texto, dejen saber a estos seres queridos para que también ellos sean expuestos sobre estos temas fundamentales que son especiales y que debemos de estar predicando y debemos de hacer mucho énfasis en estos temas, hermanos. Bueno, una vez más vamos a seguir con la adoración en esta mañana. Le pedimos a nuestro hermano Jaime Luna que nos va a seguir dirigiendo en alabanza y de igual manera entonces presentaremos al siguiente expositor, que sería nuestro hermano Juan Luna. Hermano Jaime. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo Evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe
Iniciemos. Grato es decir la historia de este Salvador, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisfacer. Cuál ella mi ansiedad, cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en gloria sin portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso aquí deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece repetirla, más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serme salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Bueno, de igual manera es para mí un placer el poder presentar al expositor que sigue. Hemos llegado a ser buenos amigos de igual manera, ¿verdad? Y hemos llegado a estar aprendiendo juntos la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio el estar unidos. De igual manera como nuestro hermano Asael Álvarez, que es uno de mis amigos, de igual, mi hermano Juan Luna es aquel en el cual siempre está allí para cuando yo lo necesito, para cuando él, ¿verdad?, me ayuda en las necesidades, ¿verdad? Así es de que es un privilegio para mí presentarlo. Mi hermano es originario del Valle, de Brownsville, igual con su familia. Y no le voy a quitar más su tiempo, hermano. Sé que quiere predicar la palabra, hermano. Pase hacia adelante para que nos predique la palabra en esta mañana con el tema
la iglesia verdadera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en espíritu en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo escribe claramente que ya estaba la iglesia en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Recordando, hermanos, amigos, aquellos que nos oyen por medio de la radio de unasolafe.org, que el tema central de Efesios es la iglesia como parte del plan eterno de Dios, el cual en esta mañana estaremos viendo nosotros el tema, la única iglesia verdadera. La única iglesia verdadera va a ser nuestro enfoque el día de hoy, en esta mañana. La única iglesia verdadera, la cual nuestro Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7. Es necesario que cada uno de nosotros estemos enterados a quién pertenecemos, quiénes somos. La iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es vergonzoso y lamentable que hay veces, hay ratos en los cuales puede venir alguien a usted, alguien a nosotros, y nos pueden preguntar a qué denominación pertenece. Sin embargo, lo triste viene aquí, que algunos de nosotros no aclaramos que no somos una denominación. Solamente contestamos, somos de la iglesia de Cristo, en la cual aquella persona que se arrimó a nosotros y nos preguntó qué denominación pertenece, se lleva en mente que sí somos una denominación. No le dejamos en claro que somos la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. Tenemos que recordar nosotros por qué es importante este tema. Este tema, mis hermanos, mis amigos, queridos oyentes, es importante porque es un tema bíblico, porque es un tema de vida o muerte, es un tema en el cual está su salvación y mi salvación en medio. Es un tema que es importante saber cuál es la iglesia verdadera y la única iglesia verdadera. Hay que recordar que en el tiempo de Noé, allá en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que Noé hizo conforme todo lo que Dios le había mandado. Hay que recordar, mis hermanos y amigos, que Dios le dijo a Noé cómo iba a ser la arca, paso por paso. ¿Qué hubiera pasado si en ese tiempo se hubieran hecho otras arcas? Que hubieran construido otras arcas. Al venir el diluvio a destruir por primera vez el mundo, ¿cuántas arcas se hubieran salvado? Claramente sabemos que la única arca que iba a ser salvada es la arca de Noé, porque esa fue la que mandó nuestro Dios que se hiciese. Y todos aquellos que estuvieran dentro de esa arca, dijo, serían salvos. Lo mismo, mis hermanos, por eso que es importante, porque es bíblico. Ahora tenemos el patrón que nos dejó Dios, que es la Biblia. Así como Noé se le dio instrucciones cómo hiciera aquella arca, en la Biblia tenemos las instrucciones de nuestro Dios, que nos dejó saber cuál es la única iglesia verdadera, qué es lo que espera Él de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a fundar el día que fue clavado en aquella cruz, resucitó y se estableció su iglesia. Esa es la única iglesia verdadera en la cual nosotros vamos a estar enfocados el día de hoy. La pregunta es, ¿podemos saber nosotros cuál es la única iglesia verdadera? Sí podemos saber si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Por eso es importante. Hay que recordar que estamos hablando de nuestra salvación. Querido oyente, acompáñenos también, abra su Biblia. Hermanos, espero que todos ustedes
traigan su Biblia con ustedes, para que todo esto que estamos hablando usted verifique que es verdadero. Hay que recordar lo que dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, los de Berea. ¿Qué hacían? Escudriñaban las Escrituras para ver si todo lo que se decía era verdad. Así cada uno de nosotros como cristianos, como aquellos que nos visitan, aquellos que nos oyen, tienen que comprobar que la iglesia que estamos predicando en esta mañana es la única que te va a dar la salvación. Es la única iglesia verdadera. Pero ¿qué dice la Biblia? Primeramente, estaremos analizando lo que la Biblia nos dice acerca de la profecía, de aquellas profecías de las cuales nos anuncia la única iglesia verdadera, las cuales nosotros podemos ver que hay un esquema de redención que podemos ir hasta atrás, hasta Génesis capítulo 3, versículo 15, y de ahí ir paso por paso, llegar a Abraham, y donde le dice capítulo 12, de ti saldrá la simiente, aquella simiente que habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, la cual habrá una gran nación, pero esta simiente vendría por medio de Abraham, Jacob e Isaac, la cual vino en Génesis 4:4, y a su debido tiempo vino Cristo. ¿Para qué? Para cumplir la ley, para morir por nosotros y establecer la única iglesia verdadera, la cual que es la única que nosotros vamos a poder ser salvos. Algunas de las profecías lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 2, versículo 2, si tienen sus Biblias. Isaías capítulo 2, versículo 2. Podemos ver que nuestro Dios ya sabía que el hombre iba a necesitar un Salvador desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito de Dios desde el principio es darle al hombre la oportunidad de entrar y encontrarse con Él nuevamente para su salvación, para nuestra salvación. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Podemos ver aquí cómo la iglesia, el reino, fue predicha, fue anunciada por el profeta Isaías, y él se refirió en la institución neotestamentaria como el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová, aquella que vendría a ser establecida en Jerusalén. Aquella Sión, la palabra que sería predicada del modo que se anunciaría a Jesucristo, se anunciaría a la iglesia verdadera, a la única que nosotros podemos estar dentro para la salvación. Podemos ver que también Daniel habló acerca de este reino. Podemos ver todas estas profecías, pero la única manera que nosotros vamos a entender estas profecías es si nosotros nos ponemos a estudiar, si nosotros nos ponemos a analizar de qué está hablando cada versículo. Tenemos que entender el versículo, necesitamos entender el contexto de lo que está hablando. ¿De qué está hablando? Sabemos que Isaías profetizaba a nuestro Señor Jesucristo. Isaías profetizaba a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos anuncia también en Mateo capítulo 1, donde nos dice la genealogía de Cristo, pero también nos anuncia el nacimiento de Cristo, del Salvador, el único que vino a salvar, pero Él vino a salvar el momento que resucitó y vino a establecer su iglesia. Esa es la oportunidad que tiene usted, esa es la oportunidad que tengo yo para ser salvo. Daniel, él habló acerca del ascenso y caída de grandes reinos y profetizó que durante el ascenso de estos reyes el Dios de los cielos establecerá, dice así, un reino hecho por naturaleza eterna. Eso lo podemos ver nosotros ahí en Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44.
Les animo, querido oyente de una sola fe, que vaya con nosotros escudriñando las Escrituras y a la misma vez también cada uno de los que están presentes aquí, y vayan apuntando estos versículos de gran importancia para poder explicarle a aquellos que no conocen la única iglesia verdadera. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará. Fíjese cómo habla aquí en singular. No habla en plural, habla en singular. Dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él, hablando del reino, permanecerá para siempre. Un reino. Empieza hablándonos desde las profecías solamente de un reino. No nos dice varios reinos, nos habla de un reino que sería establecido. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29, dice la Escritura así: así que, recibiendo nosotros un reino, nuevamente, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Daniel 2, capítulo 44 dice: y consumirá a todos estos reinos. Tenemos un Dios que es fuego consumidor, el cual va a salvar solamente un reino, el cual Él ya tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. ¿Miran ustedes por qué es importante saber todas estas cosas? ¿Miran ustedes por qué es importante entender lo que la Biblia nos dice? Estamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando de la salvación de aquel que nosotros conocemos. Nosotros queremos salvar la alma de una persona. Tenemos que estar realmente nosotros bien convencidos y predicarles la única manera que pueden ser salvos. La única iglesia verdadera, el reino que fue establecido. Más adelante nos sigue diciendo, entrando al Nuevo Testamento, recordando a Juan el Bautista, el cual predicaba en Lucas capítulo 1, versículo 17, dice la palabra, que Juan vino para preparar al Señor muchos pueblos, dice la Escritura. No, ¿verdad? La Escritura claramente dice, vino a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Bien dispuesto a qué? Bien dispuesto a seguir los mandamientos, todo lo que está escrito, cumplir con lo que son los requisitos para nuestra salvación. Hay que recordar que el tema central de esta campaña es ¿quién tiene la verdad? Hemos visto quiénes serán salvos, pero ahora tenemos que comprender que también los únicos que serán salvos son los que están dentro de la única iglesia verdadera. Los únicos que entienden y tienen en su mente bien claro que no hay otro medio de salvación sino es por nuestro Señor Jesucristo. Les animo que sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos escudriñando para que nosotros podamos tener bien claro esto, lo que nos dice aquí la palabra. La palabra nos sigue diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que el que fuere arrepentido, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando de Cristo. El reino se ha acercado, Cristo ya había venido, ya estaba aquí. Se ha acercado, ¿por qué? Porque Cristo iba a cumplir la ley, iba a cumplir el propósito del cual Él había venido. Él había venido a morir en la cruz por todos los pecadores. El reino se ha acercado a aquella iglesia que establecería nuestro Señor Jesucristo. Ese reino ya estaba, ya está aquí. Somos los que somos parte del cuerpo de Cristo. La única iglesia verdadera, la única iglesia que será salva. Es por eso que es preciso entender que esto ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo.
¿Cuántos de nosotros podemos explicar eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a alguien estas palabras? ¿Cuántos de nosotros sabíamos tan siquiera de que ya éramos parte en la mente de Dios desde antes que fundara, desde antes que creara este mundo? Es necesario, hermanos, es necesario, amigo que nos escucha, es necesario saber la importancia. Estamos hablando nuevamente de la salvación, de su salvación, de mi salvación. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando del castigo eterno. Nosotros aquí estamos para explicarle lo que la palabra dice, no lo que el hermano Asael opina, no lo que el hermano Juan opina, sino lo que la palabra dice. Eso es lo que les estamos diciendo. Es bíblico. Pero lamentablemente muchas de las personas, aún dentro de la iglesia de Cristo, vienen falsos maestros y los engañan, tornando la iglesia de Cristo, ya no en la iglesia de Cristo, sino en una denominación. ¿Por qué? Porque no está fundada con las Escrituras. Hay que tener cuidado, hay que estudiar, hay que entender que es profecía y es la única que va a ser salva. La única manera que va a ser salva la persona al estar dentro de la única iglesia verdadera. Dice la palabra ahí en 2 de Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Nos escogió para salvación, pero dice el versículo al terminar, en la verdad. En la verdad. Es la única manera que nosotros vamos a permanecer salvos, en la verdad. ¿Quiénes tienen la verdad? Las profecías están escritas aquí para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos a la única iglesia verdadera, para llevarnos y prepararnos para la segunda venida de Cristo, para cuando Él venga por su iglesia, no sus iglesias, su iglesia, para presentarla a su Padre. Ya hemos leído cómo la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto algunas citas en el Antiguo Testamento. Si gustan apuntar ahí en sus libretas también, Miqueas capítulo 4, versículo 1 y 2, y Zacarías capítulo 1, versículo 16, los cuales también hablan acerca de la iglesia, la cual es el reino inconmovible. Sin embargo, también es importante que cada uno de nosotros estemos preparados, siempre preparados, dice 1 de Pedro 3:15. Estemos preparados para explicar quién es su fundador y a quién le pertenece la única iglesia verdadera. Sabemos que fue profetizada, sabemos que podemos hablar un gran esquema de redención al llegar a Cristo, pero también tenemos que hablar en esta mañana acerca del origen de la única iglesia verdadera. Si nosotros analizamos la palabra iglesia, nos daremos cuenta que se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él mismo estableció. Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor hablando al apóstol Pedro le dice, porque tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mis iglesias, dice la Escritura. No. Otra vez, nuevamente, singular. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Roca, Cristo, la cual Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra en la cual fue fundada su iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo, pero también podemos ver que la iglesia fue ganada por su sangre. Él vino a pagar el precio por la única iglesia verdadera. En Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice, al final del versículo, la iglesia del Señor
la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28, también puede poner ahí con usted Apocalipsis 5, 9 al 10, la cual esta iglesia fue profetizada desde el Antiguo Testamento, desde el principio de los siglos, hasta llegar a su establecimiento en el libro de los Hechos. Podemos ver que en el libro de los Hechos tenemos una gran enseñanza cada uno de nosotros, ya que es el libro que nos habla acerca de las conversiones, ya que es el libro que nos habla de la historia de la iglesia, ya que es un libro que nos habla continuamente que se predicaba el reino y a Jesucristo resucitado. La única iglesia verdadera está aquí en las Escrituras. Esto no es pensamiento de hombres, esto es establecimiento de Dios, esto estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa iglesia, mis hermanos, nosotros podemos venir a formar parte de ella. Nos dice allí en Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que la iglesia es la cual Dios nos ha trasladado. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay que entender que estamos hablando de la única iglesia verdadera, pero para formar parte de esta única iglesia verdadera, tenemos que entender bien claro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 15, versículos 3 y 4 nos habla. ¿Qué nos habla? Nos habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de que fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser sumergidos en las aguas del bautismo. Estamos escuchando la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, aquellos que nos están oyendo, aquellos que nos visitan. Pero cada uno de los que nos están oyendo y nos visitan, también hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y hay que venir a ser sumergidos en las aguas del bautismo para venir a formar parte de la única iglesia verdadera, la cual va a ser la que va a venir nuestro Señor Jesucristo a tomarla y llevársela al Padre. La iglesia, mis hermanos, nos vuelve a aclarar que es solo un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos vuelve a decir, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. La única iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, la cual Él vino a comprar por su sangre, la cual nos dice también que es propiedad de Cristo, Hechos capítulo 20, versículo 28, la que nos dice que es la esposa de Cristo, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, la que también nos dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que es una nación santa, por la cual nuestro Señor Jesucristo vendrá a levantar. La única iglesia verdadera en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que entender que estaba profetizada, tenemos que entender el origen de la única iglesia verdadera, pero también tenemos que entender que en la única iglesia verdadera hay un orden en el cual se fue establecido. Debemos de ver que aunque la estructura de la iglesia de Cristo es más bien simple y no complicada, sin embargo, ha sido diseñada para cumplir en forma eficiente y suficiente el trabajo que Dios encomendó. Hay un orden en la iglesia.
Hay un orden en el cual se tiene que seguir. Primeramente, vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos vuelve a hablar que Cristo es la cabeza. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 nos vuelve a repetir que Cristo es la cabeza. Ese es el orden que está establecido de la única iglesia verdadera. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el cual nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una cabeza, un cuerpo, una iglesia verdadera. Esta es la respuesta que cada uno de nosotros tenemos que darle a aquellas personas que no la conocen. ¿Tú a qué denominación perteneces? ¿Qué le va a responder usted? ¿A la iglesia de Cristo? ¿O le va a decir, tienes unos momentos, déjame platicar contigo? Va a sacar su Biblia y le va a predicar el reino y a Jesucristo resucitado. La única iglesia verdadera tiene un orden en el cual Cristo es la cabeza, el cual la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay que entender que en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad que tiene Cristo. Esa es la autoridad con la cual Él vino a esta tierra a fundar su iglesia. Él es el único que tiene la autoridad. El hombre no tiene autoridad para fundar una religión propia. Aquella denominación, aquella religión fundada, no va a ser salva el día que venga Jesucristo por segunda vez. El hombre no tiene esa autoridad. Cristo es el único que tiene autoridad, el único que tiene la potestad en los cielos y en la tierra. Tenemos que tener esto bien en claro. Abran sus corazones, pero también al abrir sus corazones, grábense esto. La única iglesia verdadera es la única que nos va a dar la salvación. Observe esta declaración cuidadosamente. Dice, su reclamo es toda autoridad. ¿Cuál reclamo? El reclamo de Cristo. En los cielos, en la tierra. Fíjese, la mayoría de las diferencias religiosas, fíjese que se resolverían si todos apelaran solamente a la única autoridad que es Cristo. Una iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, es la cual estábamos predicando en esta mañana. El tema central, ¿quién tiene la verdad? La verdad la tienen las Escrituras. La verdad se está exponiendo en esta mañana, para que todos estemos convencidos y realmente sepamos que estamos dentro de la única iglesia verdadera. Creo yo que en el tiempo de Noé, si nosotros hubiéramos estado dentro del arca de Noé, estuviéramos convencidos que íbamos a ser salvos. Ahorita usted y yo tenemos que estar convencidos que estamos en la única iglesia que va a ser salva. Puede haber una religión o denominación fundada por hombres alrededor de todos estos edificios, pero el día que venga el Señor va a venir por su iglesia quien somos usted y yo, no estas paredes, no estas bancas. Hay que tener bien en claro eso también. La iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la única iglesia que va a ser salva. Hay que saber explicar todo esto, hay que tener todo esto bien en claro en nuestras mentes. Hay que saber decirle a la persona que venga a formar parte de la iglesia en la cual Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por ella.
Esta iglesia verdadera está fundada también por ancianos, está fundada por diáconos, los cuales están para cuidar el rebaño. Claramente nos dice allí en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está pues en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Le está hablando a los ancianos, aquellos ancianos que también no se va a poner a cualquier hombre. Esos ancianos tenemos nosotros los requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículo 5 al 9. Son requisitos que tienen que cumplir. ¿Para qué? Para cuidar la grey de Cristo, para cuidar la iglesia. Es un orden que tiene que haber. La única iglesia verdadera tiene una cabeza. Los miembros, las ovejas tienen que ser cuidadas por este pastor. Los diáconos son los servidores de la iglesia, que nos habla también en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 10, pero también tenemos que ver que la iglesia está compuesta por los miembros. Los miembros, los cuales nos habla en Hechos capítulo 2, 41 y 42, los cuales dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La única iglesia verdadera está fundada de este modo. Hay un patrón que tenemos que seguir. Está en la Biblia. La Biblia nos deja saber cómo es el orden de la única iglesia verdadera. En esta mañana vimos quiénes serán salvos. En este momento estamos hablando de la única iglesia verdadera, pero también se tocará el punto la única oración verdadera, en la cual nos explicará mejor el orden que tiene la iglesia. La única iglesia fue establecida en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y como miembros de la iglesia tenemos que predicarla. Mateo capítulo 28, del 18 al 20 nos dice que tenemos que ir y predicar. Tenemos que ir y predicar. Todos nosotros tenemos un mandamiento. ¿Qué vamos a predicar? Lo que los apóstoles predicaban: el reino y a Jesucristo resucitado, que vendrá por segunda vez para venir por la iglesia, la única iglesia verdadera. Ya que hemos hablado de este punto, queridos hermanos que están con nosotros, queridos oyentes que nos oyen por medio de unasolafe.org y aquellos que nos miran por el internet, la pregunta nuevamente es: ¿cuántas iglesias edificó Cristo? Una. Y está en las Sagradas Escrituras. Por eso hay que recordar lo que nos dice Hechos capítulo 5 versículo 29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llevemos esto en nuestras mentes. A ti, amigo que nos visitas, has escuchado la palabra en esta mañana. Tú tienes la oportunidad de venir y formar parte de la única iglesia verdadera. Solamente te falta venir y pasar al frente. Arrepiéntete de tus pecados. Has oído la palabra, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ven a las aguas del bautismo para ser sumergido por los pecados que has cometido, para el perdón de tus pecados. Pero también hay que recordar, cada uno de nosotros, que tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque nos espera la corona de vida, Apocalipsis 2:10. La iglesia, la única iglesia verdadera, es la que Cristo fundó, la cual Él derramó su sangre. Si gustas pasar al frente, lo puedes hacer mientras estamos de pie y cantamos el himno de invitación. El mundo perdido en pecado se dio, Jesús es la luz del mundo, haz en las tinieblas la gloria.
gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. El día, la noche se cambia con él, Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz de su rey eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciegos y presos del orejo error, Jesús es la luz del mundo. Él manda lavaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas el cielo tendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Muchas gracias, hermano Juan Luna, por esa presentación de la palabra, acompañada de varios textos, ¿verdad? Manteniéndolo bíblicamente, enseñándonos de la iglesia verdadera, sabiendo que solamente hay una iglesia en la cual Dios va a venir, ¿verdad? Nos dice que debe estar pura y sin mancha, nos dice que debe estar activa y que en ese día descansará de su labor. Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Nos dice en cuanto a esto. Pero debemos de seguir adelante, mis hermanos. Si se pueden sentar, por favor, ¿verdad? Disculpen, queridos oyentes que nos escuchan por una sola fe, ¿verdad? Y también hermanos y visitantes que nos acompañan aquí. Yo sé que todavía quieren seguir, ¿verdad? Y por eso me subí aquí con la Biblia. Voy a leer o voy a dictar todo el capítulo, todo Tito de memoria para pues animarnos, y sirve que abrimos un poquito más el apetito para poder llegar y entonces sí participar de los alimentos que tienen preparados para nosotros. Bueno, dice Tito, ¿verdad? No se crean. Eso sí lo tuvimos que decir de memoria, ¿no? Por uno de los exámenes finales. Pero vamos a seguir adelante, hermanos. Los hermanos ya tienen preparado la comida. Va a ser algo bueno, se los garantizo, así como, ¿verdad?, hemos estado gozándonos de la predicación de esta mañana. Les pido a mis hermanos y mis amigos, ¿verdad?, que cuando salgamos de aquí, de este lugar, podemos salir por esta puerta, o si quieres salir de allá atrás, pero rodear aquí hacia la izquierda, ¿verdad?, llegar hasta el final del pasillo y luego hacia la derecha, y ahí está la cocina. Entonces de ahí hacemos línea, ¿verdad?, para seguir adelante y agarrar ya los alimentos y pasar a lo que es ya el comedor. Pero les pido a mis hermanos que antes que esto vamos a hacer una oración por los alimentos. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros, aquellos que nos acompañan y nos
¿verdad? Nos visitan también a través de las páginas de web. El hermano Heiner Montealto nos estará dirigiendo en oración y estará orando por los alimentos en esta mañana. Hermano. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la maravillosa oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra. Te pedimos que ilumines nuestros corazones, que los abras, oh Dios, para que podamos entender mejor cada día tu santa voluntad y también podamos poner en práctica tu palabra. Te pedimos que bendigas los alimentos que vamos ahora a consumir en un momento, que sigas bendiciendo esta congregación, oh Señor, para que continúen adelante en cuanto al trabajo del ministerio y la predicación pura del Santo Evangelio. Que todo, Señor, lo que sigamos haciendo, lo sigamos haciendo para gloria y honra tuya, y que siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones agradar a usted en todo. Te pedimos y damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, un pequeño anuncio. La verdad, si usted desea una copia de la lección de esta mañana, todas las 4 lecciones estarán grabadas. El hermano Luis Camacho y el hermano Ramiro Carrales, que están ahí atrás, estarán haciendo esto disponible, ¿verdad? Para los que nos escuchan por una sola fe, si usted desea una copia, por favor, déjenos saber a través de la caja del chat para poder hacérselas llegar, ¿verdad? Y seguir aprendiendo. Si usted tiene un amigo en el cual quisiera compartir estos temas, por favor, ¿verdad? Llévese uno y por favor para que se lo dé y sigan aprendiendo sobre estos temas fundamentales. Ya con esto quedamos despedidos y vamos a dirigirnos al comedor. Bien, pues vamos a concluir en esta primera parte de la campaña de College Hill. Vamos a continuar a la 1 de la tarde, 1 de la tarde en punto hora de Texas, a las 12 de la tarde en punto hora de México. Así que les animamos a que continúen con nosotros y que nos acompañen en estas lecciones que son para mucha edificación. Dios les bendiga, los esperamos a la 1 de la tarde. Dios les bendiga.